Me parece que ya estamos en vivo desde el Facebook del Partido de Juventudes del Buen Gobierno. Entonces, principalmente saludar a todos, decirles buenas noches. Muchas gracias por sintonizarnos, ya sea desde el Zoom acá internamente con los chicos del partido y también a la audiencia que nos está sintonizando desde el Facebook y las redes sociales. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando sobre el planeamiento estratégico y las políticas públicas y el día de hoy vamos a estar conversando con Patricia Correa sobre el tema de descentralización y gobernanza territorial. Seguramente algunos de aquí que nos están viendo también ya conocen a Patti, es una persona también muy querida y ella es experta en gestión pública y gestión descentralizada, tiene una maestría en gestión pública en la PUC, es educadora de profesión y además ha sido asesora de descentralización educativa en el Consejo Nacional de Educación. Antes de ceder la palabra a Patti, quería indicarles a todas las personas que nos están escuchando que la dinámica consiste en una presentación de Patti, de la expositora de la ponente, durante aproximadamente entre 30 y 35 minutos, y después de eso vamos a proceder a una ronda de preguntas, de 5 preguntas, donde cada quien va a poder hacer su pregunta personalmente. Después de eso, Patti va a responder las preguntas y en caso hayan más preguntas, se va a proceder a una segunda ronda de preguntas. Vamos a estar leyendo también las preguntas que dejen en los comentarios del video, así que cualquier duda que tengan a lo largo de la exposición se van a resolver al final. Sin más que decir, Patti, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jimena. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me siento además muy contenta y entusiasmada porque creo que abordar un tema desde una propuesta además de una generación que está viendo la política con esperanza y con propuestas resulta gravitante en un momento como este en el que aparentemente carecemos de agenda país y tenemos una agenda muy desafiante para todos. Yo los felicito, las felicito de verdad por esta serie digamos, de exposiciones que ustedes y diálogos que están generando y que creo que todos van concatenándose de alguna manera para construir esa visión de país que aspiramos todos también tener y ver la realidad, ¿no? Gracias y bueno, quiero compartir con ustedes justo también creo que un tema que tiene varias aristas. Tiene varias aristas y no es un tema contemporáneo, es un tema que nace con la historia de nuestra república, pero que además tiene un sentido mucho más profundo en un momento en el que el país está afrontando no solo la pandemia, sino probablemente una de las crisis que puede llevar a acrecentar las brechas en el país y hacer que ese derecho ciudadano, ese ejercicio ciudadano que todos queremos, gocemos todos los que habitamos en esta patria, se vea frustrada. Entonces, traigo acá algunas reflexiones, pero también vinculadas a este sentido de lo público, del buen gobierno, de por qué es importante referirnos y también aclarar algunos probablemente conceptos que están, desde mi punto de vista, viéndose como de alguna manera contrapuestas, ¿no? Yo he querido denominar a este compartir descentralización y gobernanza territorial y he organizado más o menos, manteniendo los 30 minutos que se me han dado, en 3 grandes temas, ¿no? Uno, primero, quiero plantear algunos supuestos sobre la descentralización y la gobernanza territorial, de dónde partimos, ¿no? Desde qué supuestos estamos partiendo. Para luego avanzar hacia ir revisando estos sentidos de la descentralización, más que conceptos, sentidos como hemos vivido, como estamos viviendo, como estamos mirando el proceso de descentralización, el territorio, que hoy ya como enfoque territorial las políticas públicas también las han asumido. Ayer Chachi también nos traía todo el tema de la planificación y cómo la planificación tiene sentido desde un enfoque también territorial. Y por último, la gobernanza, que creo también entra con mucha fuerza a permitirnos también justamente garantizar condiciones para que podamos tener un ejercicio ciudadano pleno.
Por último, algunos desafíos que creo que son a manera de ejemplo. No vamos a poder terminar ahora, y me parece bien que así sea. Creo que hay una agenda grande que mirar. Lo que hoy quiero yo más bien es empezar a provocar también un debate y una revisión de los propios conceptos y del propio proceso de descentralización en el Perú. A mí me gusta mucho recuperar también este viejo debate entre lo que significaba un Estado unitario y federalista, porque en algunos casos, digamos, también eso nos acompañó a lo largo de la historia. El país, en general, hemos vivido en el Perú nosotros situaciones parecidas a un péndulo entre dictaduras y democracias. Felizmente, en estas últimas décadas, la hemos luchado la democracia para que ésta se mantenga, de la misma manera que los procesos de descentralización y estos, digamos, movimientos centralistas que se han dado. De hecho, hoy persiste todavía un concepto de que centralizar el poder, la manera de gobernar en el país es mejor. Digamos, no porque sea también explícito en los discursos políticos, sino porque vivimos una cultura institucional en el país todavía centralista. Tenemos normas, tenemos también marcos normativos, que en el marco del proceso de modernización hemos avanzado, pero que se mantiene muy arraigado todavía una cultura centralista que impide profundizar, avanzar y evidenciar las bondades del proceso de descentralización en el Perú. Y entonces, como este es algo, digamos, es una aspiración que nace con la República también, mucho antes, nuestros próceres, ¿no? Mujeres y hombres, que han, digamos, luchado porque podamos tener, primero, liberarnos del yugo español, pero además también de poder construir una república, se resume en algo que José Faustino Sánchez Carrión, prócer de nuestra independencia, señalaba también en las primeras discusiones que teníamos, que era que cada pueblo del Perú, villa o distrito, se sienta tratado igual como el centro. Voy a poner el centro entre paréntesis porque también es un tema que tenemos que discutir, que es el centro. En un país descentralizado hay un centro, ¿no? Es parte de este debate, pero creo que expresa un poco ese sentido de que todos, más allá donde vivamos, más allá en el territorio donde nos ubiquemos, tenemos los mismos derechos en una república de ciudadanos y ciudadanas. Entonces quiero entrar a partir de esto a los supuestos que señalaba, que además nos ubican en cómo nos hemos organizado territorialmente en el Perú, y cómo esa organización no necesariamente responde a este enfoque también territorial y no permite en muchos casos avanzar en una lógica más descentralizada. He puesto allí el mapa, no sé si se observa el mapa del Perú, si me confirman, por favor, ¿se visualiza en la diapositiva? Sí, sí, se ve Bien. bastante bien. Nosotros tenemos ahí el mapa del Perú con nuestros 24 departamentos. En rojo está Lima Metropolitana, que es Lima, que es la capital del Perú, y que justamente desde Lima, en esta historia nuestra de la República también, ha ido moviéndose entre concentrar mucho más poder y en algunos casos tratar de que ese poder se distribuya en todos, en los departamentos como estaba concebido, ¿no? Nosotros tenemos hoy 24 departamentos, una provincia constitucional del Callao, pero estos departamentos no son regiones, ¿no? Nosotros coloquialmente le llamamos regiones, pero en realidad son departamentos. Lo que en el Perú tenemos nosotros y hemos elegido son gobiernos regionales. Y son gobiernos regionales que en realidad también vienen afrontando sus propios desafíos, las propias también, vamos a ver luego, digamos, problemas que hoy están a la vista, en tanto el proceso de descentralización, desde el supuesto que yo planteo, es un proceso todavía inconcluso en el país, ¿no? Por lo tanto, no podríamos evaluar hoy en este supuesto que el proceso de descentralización fracasó. Creo que ese es un primer elemento que yo traigo hacia, digamos,
lo deconstruyo para señalar que el proceso, no podemos hablar de un proceso de descentralización que ha fracasado porque el proceso no concluyó. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces estamos frente a gobiernos regionales, ¿no? Lo que nuestro proceso nos permitió fue elegir autoridades que en un principio se llamaron, en este último intento del proceso de descentralización, se llamaron presidentes y luego hubo una modificación y ahora se llaman gobernadores, ¿no? Por cierto, hemos tenido en la mayoría de esta etapa gobernadores, ¿no? Muy pocas gobernadoras y lamentablemente en esta última etapa no tenemos una representación femenina en los gobiernos regionales. Entonces, este primer elemento nos da cuenta de que no tenemos regiones, que no hay aquí todavía en esta organización representativa una mirada territorial. Ahora vamos a ver luego también cómo esto se puede, podemos irlo profundizando mejor. Lo segundo es que nosotros tenemos provincias y distritos, que también son niveles de gobierno. Tenemos y que se reconocen como tal. Por lo tanto, nosotros tenemos alcaldes y aquí entra algo importante porque el proceso de descentralización, además, como señalo, que es inconcluso, no solamente porque no se lograron transferir competencias, no solo porque no se lograron, no se lograron transferir competencias con recursos, sino porque Lima Metropolitana, donde algunos de los que estamos acá, felizmente solo algunos, estamos presentes hoy, los demás están en nuestros otros maravillosos territorios. En Lima Metropolitana no se logró transferir competencias. ¿Y por qué? Porque es la Lima Metropolitana, a diferencia de Lima, el gobierno regional de Lima, que es reconocida como gobierno regional. Lima Metropolitana es un caso, digamos, sui generis, porque es gobierno local, provincial, con competencias de gobierno regional, ¿no? Con lo cual, en el modelo nuestro de descentralización, la ruta era que también se transfieran las competencias a este nivel de gobierno. Hoy eso no ha sucedido, por ejemplo, tanto en educación como en salud y otros, digamos, también sectores, no está pendiente ese proceso de transferencia a los gobiernos, al gobierno regional de Lima Metropolitana, ¿sí? Entonces, cuando uno mira, entonces, no solamente el número de departamentos, el número de provincias, el número de distritos, no incorporé acá centros poblados, pero también desde un enfoque territorial es importante ponerlos, nos hacemos la pregunta siguiente: ¿es posible gobernar en un Perú tan diverso como el nuestro, desde el centro, desde la capital, desde Lima como capital? ¿Es posible gobernar esta diversidad de territorios expresadas en distritos, provincias y departamentos? Mi respuesta es que no, que ese es el principal argumento justamente por el cual el Perú apostó y debe avanzar en una ruta inconclusa hoy de un proceso de descentralización necesario por diversas razones, ¿no? Bien. Este supuesto, digamos, que nos lleva también a mirar cómo en realidad el proceso de descentralización ha ido dentro de la ruta de modernización del Estado peruano, es todavía una de las reformas inconclusas y que requieren también un balance, pero además decisiones en cuanto a avanzar en herramientas e instrumentos que hagan posible el proceso y el ejercer el poder, como ahora vamos a ver, de gobierno en un país descentralizado como es el que aspiramos nosotros. Entonces quiero entrar ahora con ustedes, a partir de lo señalado, a mirar y revisar los sentidos también de estos conceptos de descentralización, territorio y gobernanza, que no están divorciados, pero que aparentemente podrían estarlo en la práctica, si es que no logramos tener esa ruta articuladora
que nos permita justamente tener un gobierno descentralizado, ¿no? Yo he querido referirme de manera muy simple al concepto de descentralización como el ejercicio de poder compartido entre distintos niveles de gobierno. Y quiero subrayar este concepto en el sentido de el poder compartido tiene además algunas características, no es solamente además que haya la decisión de hacerlo. Esto tiene algunos requisitos. De hecho, tiene algunos principios con los que en el país nosotros iniciamos este nuevo intento de proceso de descentralización en el 2002, ya 20 años de iniciado, 18 años de iniciado el proceso, en esta última etapa de nuestra vida republicana, que ya nos deja además también lecciones importantes, ¿no? Probablemente el proceso de descentralización en el Perú es uno de los procesos que en los últimos, efectivamente, 18 años ha tenido balances anuales. Hay muchos estudios, digamos, tenemos evidencia de cuáles han sido las dificultades también año a año en distintos sectores, ¿no? Sin embargo, creo que es importante revisar con ustedes también conjuntamente estos principios que yo creo que hoy son actuales y que sí merecen una revisión en un contexto como este que ya va a ser distinto. No estamos hablando de un proceso de descentralización solo porque lo establece la Constitución, lo establece nuestra ley de bases, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley de bases de descentralización, la ley orgánica de gobiernos locales, sino porque realmente es una necesidad para gobernar. Y quiero señalar 4 de los principios que acompañan justamente esta apuesta del proceso de descentralización, ¿no? Un primer principio que es el de subsidiariedad, el segundo está referido a la selectividad y proporcionalidad, el tercero a la provisión y el cuarto a la concurrencia. De hecho, en esta ruta también una de las cosas que ha quedado invisibilizado, si se quiere, en el proceso de descentralización es el rol de los gobiernos locales. Y adelanto esto porque creo que el proceso de descentralización no terminó con la transferencia de competencias a los gobiernos regionales. Ya teníamos nosotros gobiernos locales, ¿no? De hecho, alcaldes, alcaldesas, todo ese nivel de gobierno resulta clave para el tema también de gobernanza. Y entonces el principio de subsidiariedad en realidad a lo que nos lleva es a evitar la duplicidad y superposición de funciones, dándole al nivel más cercano de la población la oportunidad de ejercer las competencias o funciones porque partimos del supuesto que es más eficiente. Y quiero poner algunos ejemplos que tienen que ver además con lo cotidiano, ¿no? De hecho, uno siente la calidad, si tenemos o no una buena calidad de vida, si accedemos a determinados, digamos, servicios públicos, agua, desagüe, electrificación, ¿verdad? Eso está a la vista, es lo que nos toca, es cuando uno sale a la calle, sale de su casa, tiene acceso, se da cuenta si es un espacio local, además limpio, donde se trata, donde hay un buen servicio también de recojo, tratamiento de basura, en fin, si tiene ciclovías, en fin, todo eso que son indicadores de lo que significa también un buen... Son indicadores del desarrollo humano, se juegan en el espacio local. Y por esa razón, el espacio local termina siendo, digamos, privilegiado, creo que muy subvalorado en la ruta de cómo el proceso de descentralización tiene ahí una gran fortaleza. Y en caso que en este espacio local no pudiera ejercer alguna competencia, el nivel de gobierno, digamos, inmediatamente superior, lo asume. Y estamos hablando en este caso, en nuestro modelo de niveles de gobierno nacional, regional y local, el gobierno regional. Esta competencia en los gobiernos regionales, que fueron transferidas del nacional al regional, no solo se transfirieron, sino que también se crearon algunas nuevas competencias. Entonces, la subsidiariedad efectivamente nos permite ver
cuál es el nivel de gobierno más cercano que puede ejercer de manera más eficiente el poder para determinar y brindar servicios públicos o ejercer las competencias que garanticen esos servicios públicos, que garanticen nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Esa es la forma como en realidad se pensó el proceso de descentralización. La pregunta aquí, que la vuelvo a plantear, es si es esa lógica la que hemos estado siguiendo para definir políticas, estas políticas nacionales que ayer también Chachi Barrozuela nos traía, ¿no? De una manera muy clara. Tenemos políticas nacionales, regionales y locales. Pero estas políticas tienen un ejercicio y una concreción directa en el ejercicio de gobierno local, regional y nacional. Entonces yo aquí creo que revisar este principio es tan central e importante en este momento porque puede referirnos también a este balance que necesitamos hacer para dar un siguiente paso en la profundización del proceso de descentralización. El segundo principio tiene que ver con el de la selectividad y proporcionalidad, es decir, la capacidad de gestión, ¿no? Y creo que trae también a la vez un elemento central que es transversal, y es la gran deuda del proceso de descentralización también, es el fortalecimiento y desarrollo de capacidades. Aquí es importante saber que cuando uno recibe una competencia nueva, tengo que fortalecer a los equipos en el territorio para que puedan ejercerla. Ese proceso de fortalecimiento de capacidades ha sido lo más débil en nuestra ruta, en nuestro proceso de descentralización, en nuestro último proceso de descentralización, que ya tiene 18 años, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces termina siendo un argumento de, al no tener las capacidades, simplemente puedo decir, no las puedes ejercer, yo las vuelvo a tomar, ¿no? Desde el gobierno nacional o regional. Creo que en el gobierno regional no ha ocurrido eso porque ahí vamos a ver también una ruta donde es algo también, esta relación entre gobierno regional y gobierno local también hoy termina siendo un desafío, ¿no? Y esta capacidad de gestión efectiva debe ser definida con criterios técnicos y objetivos. Y es bien interesante porque nuestro proceso de descentralización no nació con con una herramienta que nos permita decir, este gobierno está cumpliendo con el ejercicio de sus competencias, ¿no? Nosotros trasladamos las competencias se trasladaron las competencias a los gobiernos regionales, pero no hubo una herramienta, no existe una herramienta que te diga si realmente un gobierno regional está ejerciendo esa competencia de una manera efectiva o no. Por ello, el gran riesgo aquí resulta ser la discrecionalidad de un gobierno central que frente a un desgobierno regional puede decir, bueno, como tú no lo puedes ejercer, ahora yo lo hago, ¿no? Ha ocurrido casos cuando el Ministerio de Economía y Finanzas en algunos casos ha quitado presupuesto. Esta herramienta nos permitiría hacerlo en un marco legal, digamos, correcto. De hecho, el proceso de descentralización en algunos casos ocurre, siempre pongo por mi formación, el ejemplo de educación. En Colombia, que es un modelo al que nosotros también miramos en algún momento como un espejo, en educación las competencias se transfirieron a los gobiernos regionales, pero cuando un gobierno, digamos, una provincia no termina ejerciéndola, esta es devuelta al gobierno nacional hasta que el gobierno regional pueda lograr, digamos, cumplir con demostrar que tiene capacidad para seguir ejerciendo esa competencia. Entonces, esa herramienta tan importante que debió acompañarnos en el proceso, no la hemos tenido. Y ello nos lleva justamente a correr el riesgo de tener una discrecionalidad para poder saber si un gobierno regional o no está avanzando. Y bueno, el tercer principio, avanzo rápidamente que ya mi tiempo se vence, es la transferencia de competencias, la provisión que implica la transferencia de competencias y funciones
que debe haber estado también acompañada de los recursos financieros, técnicos y materiales. Y está muy vinculada al tema de proporcionalidad también, ¿no? Porque tiene que ver con digamos, la capacidad que tienen en la proporcionalidad los gobiernos regionales y locales para ejercer determinadas competencias y brindar determinados servicios. La provisión lo que hace es que tenemos que dotar de los recursos financieros, que también es digamos, la otra gran deuda, ¿no? Transferimos competencias, pero todavía tenemos los recursos financieros centralizados. Y claro, allí hay un conjunto de argumentos que se han discutido en esta lógica también de modernización del Estado, pero que no tiene sentido transferir competencias si no transferimos también los recursos. Un elemento que yo agrego acá es el tema de la gradualidad, porque este proceso, además de descentralización, debió ser gradual, ¿no? Nosotros hicimos una transferencia en el 2007 como país de todas las competencias y no hubo esta ruta donde podríamos dilucidar, ver qué regiones, qué territorios podían tener las competencias más desarrolladas, qué otras no, porque nuestro país no es un país plano. Nuestro país es maravillosamente diverso, pero a la vez también tiene desafíos territoriales, como hoy la Amazonía también, en la Amazonía, los diversos territorios de la Amazonía nos están enrostrando justamente como tenemos como país todavía un desafío allí, porque las brechas son aún mayores. Y eso también se traduce en las zonas rurales, ¿no? Por último, el tema de la concurrencia, que también es uno de los principios que nos permiten ejercer las competencias compartidas. No es que cuando transfiere una competencia el gobierno local va solo, independientemente, o el gobierno regional va solo y el gobierno nacional por su lado, sino que esta concurrencia implica ejercer competencias compartidas en la mayoría de los casos, ¿no? Hay sectores en los que simplemente por un tema, digamos, estratégico como el de defensa, no se tiene una competencia compartida, pero en educación, en salud, lo hay. Los ministerios que fueron creados en el último proceso, como el Ministerio de Cultura y el MIDIS, de Desarrollo e Inclusión Social, en el último decenio, por ejemplo, no tienen competencias compartidas, ¿no? Sin embargo, tiene que haber una relación y por eso se aborda digamos, esta estrategia de relacionamiento intergubernamental como una necesidad para gobernar de manera compartida el país, ¿no? Entonces, si esto no ocurre, tenemos lo que hoy tenemos. Gobiernos regionales decidiendo por un lado, gobiernos regionales por otro lado, y el gobierno nacional tratando desde Lima de gobernar el país. Eso es claramente un ejemplo del gran desafío que tenemos, porque aquí todavía estamos frente a un elemento que, si bien es cierto, ha tenido avances, en muchos de los casos también hemos tenido retrocesos en determinados momentos de los últimos años, cuando se planteó también la política, esta política de descentralización que a la base tiene justamente un relacionamiento intergubernamental que puede hacer, además, permitir un trabajo de conjunto, pero además aprovechar también el elemento de efectividad, de eficiencia y efectividad respecto a la inversión que tenemos como país en los programas y estrategias y en las políticas, ¿no? Bien. Por último, yo quisiera señalar, revisando estos principios que me parecen pueden graficar también cómo el proceso de centralización tiene, digamos, a la base estos desafíos, algunos, digamos, conceptos claves que creo que nos van a ayudar, los mencionaba al final, a desarrollarlos en una lógica más de territorios. El principio de subsidiariedad, el principio de fortalecimiento y desarrollo de capacidades, y el de articulación intergubernamental, que los abordo como conceptos, ¿no? Bien, dicho eso,
me gustaría, ¿cómo esto entonces, cómo el proceso de descentralización encaja con este enfoque territorial, esta mirada del territorio, ¿no? Va por un lado distinto, porque hoy hablamos muchas veces de enfoque territorial y ya no hablamos de descentralización, ¿no? Lo que uno escucha es dentro de las políticas, es hablar el enfoque territorial con mucha fuerza. Bueno, y es que el enfoque territorial, al igual que muchos de nuestros procesos, se define como ese espacio sociodemográfico construido históricamente y con múltiples dimensiones, ¿no? Es una construcción histórica. La Lima de hoy no es la Lima de ayer y la construimos nosotros. Por eso es muy potente este concepto de territorio dinámico que nos permite también entender cómo nuestras ciudades, cómo nuestros territorios van cobrando fuerza, también en el sentido político de transformación. Y es efectivamente, hay que entenderla desde esta dimensión social, política, cultural, ¿no? En ese entendimiento y ese país intercultural que somos, es tan importante entenderlo, y el tema institucional también. Es en el territorio donde los actores diversos que la conforman desarrollan actividades, definen y defienden intereses, genera identidad y pertenencia, y es un espacio donde se interactúa con la naturaleza. Acabamos nosotros de asistir lamentablemente al asesinato del hijo de un líder indígena en la Amazonía, que da cuenta también de cómo en nuestro país no hemos logrado entender y construir y comprender también cómo esta relación de nosotros con la naturaleza es tan vital y esencial para lograr gobernar democráticamente este país. Solo así tiene sentido la democracia, si entendemos ese tipo de relaciones que generamos nosotros con el espacio territorial, que implica además también el respeto al espacio ambiental, a la cultura, a los conceptos, que es diverso. Hoy en el país nosotros podemos llamarnos ciudadanos y ciudadanas, pero sabemos que hoy muchos todavía no pueden ejercerlo plenamente, porque nuestros territorios, hay determinados territorios que históricamente han sido, digamos, olvidados, depredados, y donde la relación con el Estado también no ha sido construida. Y por eso es importante volver al sentido inclusive ético de comprender el territorio en esta diversidad que hemos señalado. Por esa razón, el tema del territorio no se define en la estructura del departamento ni la provincia, sino se define más allá. Uno podría hablar que en un departamento hay distintos territorios. Y las cuencas y microcuencas, ¿no? También, digamos, podrían ser estos ejes estructuradores de la unidad de gestión en el territorio. Felizmente hay muchos esfuerzos también en la última década por avanzar en esta ruta ante, digamos, la imposibilidad de conformar las regiones, que en un momento fue una aspiración del proceso de descentralización. Realmente creo que este punto de avanzar hacia la mirada de cuencas y microcuencas como ejes estructuradores del territorio nos pueden permitir acercarnos a ese sentido de territorio que tiene más significado por la relación económica, cultural que existe y que muchas veces es cortada por nuestros, digamos, límites territoriales departamentales. Sin duda, uno de los problemas que hoy afronta el país tiene que ver con los conflictos de límites que hay en muchos de los territorios en nuestro país, porque hemos dividido lo que naturalmente estaba unido por departamentos sin un enfoque territorial. Entonces quiero abordar, luego de mirar este repaso al territorio, solo con una premisa también previa, es que en realidad cuando hablamos de descentralización o cuando hablamos de territorio, en realidad no es que estemos hablando necesariamente de un modelo descentralizado. Hay modelos centralizados, de gobiernos centralizados, que tienen un enfoque territorial. En el país nuestro gran desafío es cómo este enfoque territorial, que es importante, calza con este proceso de descentralización que debe ser en realidad un matrimonio, ¿no? Para lograr avanzar en esta provisión de los
y garantizar los derechos de los ciudadanos del acceso a los servicios, digamos, a los que tienen, a los que el Estado brinda, ¿no? Y por último, elegí también este otro concepto que me parece también se ha estado abordando en esta última, en el país, porque esto ya tiene precedentes de mucha historia en otros países, de reflexión, de acción, y es el de gobernanza, como un concepto multidimensional que en realidad nos permite en un territorio y bajo una lógica de fortalecer el ejercicio del poder, de decisiones de gobierno, que hacen más pertinente el actuar del Estado, puede convocar y puede generar alianzas en un territorio concreto con distintos actores, públicos y privados. No es el Estado solo. La gobernanza amplía el espectro también de decisión en esta lógica más jerárquica que hemos construido a una mirada mucho más abierta, mucho más participativa, que permite justamente apostar y trabajar juntos por el interés público, el ejercicio de los derechos ciudadanos, ¿no? Entonces es un concepto en realidad que tiene varias dimensiones y que por eso hoy se recupera también en el sentido de que tenga un aterrizaje en lo local. La gobernanza local, por lo tanto, y territorial, ¿no? Para entenderlo no solamente como provincia, sino en esta lógica más abierta, nos puede permitir a nosotros también avanzar en reconocer las distintas actorías, las distintas fuerzas que hoy trabajan en un territorio concreto y que normalmente y que, digamos, tienen muchas dificultades de articularse, pero que además se asume como una corresponsabilidad el sentido de gobierno del territorio, ¿no? Algunos de los atributos de la gobernanza es que genera un sentido de cooperación entre lo público y lo privado. Creo que está allí también entre todos los actores dispuestos a participar. Trae el elemento de eficiencia y efectividad de la acción pública, porque también nos ayuda a esta lógica de no superponer actividades que normalmente cuando uno viene a un territorio, para ponerlo en concreto, algunos ministerios tienen y desarrollan estrategias muy concretas. Digo estrategias porque me quiero alejar del concepto de intervenciones, sino estrategias muy concretas en un territorio, y un gobierno regional también podría invertir en lo mismo, y de la misma manera el gobierno local, ¿no? Por eso esta dinámica de la relación intergubernamental y la gobernanza local terminan siendo también un desafío hoy para lograr que se garantice realmente el ejercicio del poder y de los ciudadanos. Y por eso se habla también de una horizontalidad en el relacionamiento, lo que no quita la responsabilidad de gobierno que se tiene, pero sí en el relacionamiento para interactuar. Hay una información y una rendición de cuentas entre relación entre el Estado y la ciudadanía. Y por último, creo yo que también algo relevante de un atributo de la gobernanza es que reconoce también este enfoque de género como autorías ya no solamente de determinados, digamos, determinadas posibilidades que tienen o limitadas posibilidades que tienen las mujeres, sino como la necesidad imperante de que podamos seguir avanzando en lograr una equidad de género, pero también lo que hemos estado discutiendo en los últimos tiempos en el país, ¿no? El tema de la paridad como un elemento necesario para la gobernanza, ¿no? Un espacio gobernado solo por varones termina yendo en contra de ese sentido también de una gobernanza real y ciudadana plena, ¿no? Voy terminando, creo que ya mi tiempo se está venciendo y me gustaría más este diálogo. Creo que la gobernanza en el territorio es un modelo para armar. No estamos frente a un modelo que hay que ejercer. Hemos escuchado en todo esto siempre los modelos. En realidad, el territorio tiene dos cosas importantes. Una primera es que obliga y te demanda por naturaleza que toda acción sea intersectorial. Es decir, la mirada sectorial se pierde, se diluye, porque miramos a ciudadanos que tienen que recibir educación, tienen que recibir salud, tienen que recibir condiciones además para alimentarse mejor. Entonces, eso varía en los contextos territoriales que tenemos en el país. En la Amazonía tiene un desafío
distinto al del Ande. Y entonces, cuando hablamos de la gobernanza en el territorio, es un modelo para armar. Y yo creo que ese es el desafío que quiero trasladar también como una idea fuerza a todos ustedes. El proceso de descentralización no terminó, pero probablemente lo que tenemos hacia adelante también es la necesidad de que ese proceso implique reconocer las diferencias de los territorios en todo el país para saber que en algunos casos vamos a necesitar más gobierno nacional, más gobierno regional en territorios donde todavía hoy no se pueden, digamos, lograr condiciones mínimas. Pero en otros escenarios, en otros territorios, vamos a necesitar menos gobierno nacional. Ese gobierno nacional rector, estratégicamente, no debería estar tan presente como hoy lo está en decisiones de gobierno tanto regional como local, ¿no? Y por último, creo que tenemos el desafío de gobernar desde el territorio. Y creo que vuelvo a esta idea inicial. El territorio visto como un espacio no solo distrital, departamental, pero sí visto como ese espacio, digamos, dinámico que nos articula en realidad con una misma, con características similares, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de la cuenca media del Marañón en Amazonas. La cuenca media del Marañón además involucra no solo a más de 2 provincias, porque la población Ahuajún Huampis, nuestros hermanos Ahuajún Huampis que viven en ese territorio, no están en una provincia, no habitan en esa provincia, habitan en 3 o 4 provincias que además están divididas, ¿no? Y que probablemente no comparten el mismo departamento. Ese enfoque es el que nos tiene que mover a mirar para repensar y plantear las políticas públicas de un modo que tenga un aterrizaje real, que tenga un aterrizaje que llegue y brinde realmente los servicios a los ciudadanos y ciudadanas. Y ese gobierno también en lo local que está invisibilizado es de las comunidades indígenas, también son reconocidas, y las comunidades en distintas partes del país organizadas, donde hay conocimiento y hay formas de gobierno que también necesitamos ir avanzando a ese reconocimiento para interactuar también, ¿no? Entonces, gobernar el territorio, gestionar el conocimiento para tomar mejores decisiones. Hoy no he presentado datos, quería que esta sea más un diálogo de estos sentidos y enfoques, pero creo que avanzar en un proceso de descentralización desde un enfoque territorial y para una gobernanza local requiere de gestionar conocimiento que existe. Hoy tenemos nosotros información, pero no podemos avanzar si ese conocimiento se gestiona solo en el plano nacional. Son los actores regionales, los actores locales, los que tienen que gestionar, analizar y tomar decisiones en el territorio sobre información que tenemos. Y eso implica, además, fortalecer y desarrollar capacidades a todo nivel. Y eso incluye el nivel nacional. Incluye a quienes trabajan en el nivel nacional, en el nivel regional y en el nivel local. No solamente es la transferencia de competencias que implicaba un desarrollo y fortalecimiento de capacidades, sino que hoy nuestro escenario nos ha demandado, ya nos demanda efectivamente que tenemos al frente a nosotros un desafío mayor, que es comprender también que inclusive en un estado unitario como el nuestro y descentralizado, requerimos de esa mirada diversa para poder entender y fortalecer capacidades a todo nivel, ¿no? Yo me quedo aquí, solo remarcando estas 3 ideas. El proceso de descentralización en el Perú es aún un proceso inconcluso, no ha fracasado, es un desafío hoy. El proceso que iniciamos careció de herramientas y condiciones que hagan viable, por lo tanto necesitamos trabajar y avanzar con esas herramientas. Ahora mismo no he abordado un tema tan central como es el de la descentralización fiscal, que fue un tema pendiente y está aún como un tema pendiente del debate, pero que nació con esa idea también nuestro proceso. Pero estas herramientas tienen que estar pensadas en reconocer que hay capacidades también en los territorios. Y por último, una idea fuerza que quiero traer también a este diálogo es el protagonismo del gobierno local.
para mí invisibilizado y que creo que por el contrario el gobierno local hoy define muchas veces la calidad de vida de las personas, porque es la que está mucho más cerca al gobierno, al ciudadano. Por lo tanto, un gobierno local fuerte va a tener a un gobierno regional estratégicamente articulador y a un gobierno nacional estratégicamente rector que pueda gobernar un país diverso como el nuestro. Y yo creo que hay esperanza porque la generación de ustedes, Jimena, y de todos los miembros que están acá y que me han invitado hoy, realmente están abriendo trocha en las discusiones centrales que el país merece. Bueno, me quedo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención. La verdad es que ha estado muy interesante y creo que es un tema fundamental, en especial en un país como el nuestro, ¿no? En un país como el Perú, que puede cambiar tanto según la latitud, según la provincia, según la región. Tenemos tantas tradiciones diferentes que tener esa mirada holística del país como país me parece que es fundamental y ha quedado muy bien expuesto en tu presentación. Tenemos algunos mensajes aquí de los chicos. Para eso tenemos chicos desde diferentes partes del Perú. Tenemos chicos de Cajamarca, de Ayacucho, de Tumbes, de Piura, de Cusco, de Huaraz. Todavía no somos tantos como quisiéramos, nuestra intención es crecer lo más que podamos, pero felizmente tenemos a chicos de bastantes partes del país. En ese sentido, Mauricio tiene una intervención que me ha pedido que la lea, que dice: en función a lo expuesto, entiendo que el avance a una descentralización idónea para nuestro país, que es muy necesaria, vendría por el lado de otorgar mayor libertad, entre comillas, a los gobiernos regionales o gobiernos locales. Sin embargo, hoy en día parte de la crítica de esta descentralización realizada viene por la parte de la incapacidad o poca capacitación de los funcionarios públicos en diversas regiones del país para la inversión de sus capacidades. Se puede ver en Consulta Amigable, el MEF, este punto. Por ello, ¿no sería perjudicial el dar aún mayores libertades a los gobiernos regionales o gobiernos locales? Pues si hoy en día, con las capacidades que tienen, ya se presenta este problema, ¿no sería un cambio que fortalecería esta debilidad? Ese es por una parte el comentario de Mauricio. También tenemos un comentario de Juan Ferrer que dice: la descentralización también ha generado fraccionamiento de la gobernanza local. Por ejemplo, la formación de nuevos distritos, pero esto no necesariamente ha generado mejor gasto público para la provisión de servicios. Entonces, mi duda es cómo garantizar que el proceso de descentralización genere empoderamiento de las comunidades y una buena gobernanza local. Después continúa y dice: teóricamente, la descentralización genera mucho mayor poder local. Esto también implica que incrementa el costo de coordinación entre gobiernos locales y entre gobiernos supranacionales. ¿Cómo mitigar esas externalidades negativas? A ver, esas dos primeras preguntas, que están bastante largas y tienen varios elementos entre sí, y continuamos. Buenísimos, buenísimas de verdad. Además, me gusta porque entran desde el lado justamente del que tenemos que entrar. ¿Qué es lo que no está, digamos, funcionando para justamente avanzar? Y creo que la primera pregunta pone un término que, a ver, el tema de libertad, que es el concepto de libertad, de hecho lo hace muy explícito, ¿no? Yo no hablaría de libertad porque creo que el proceso de centralización no habla de libertades y en un sentido tampoco habla de esta autonomía estricta que tendría cada nivel de gobierno. Justamente nuestro proceso de descentralización se da en un marco unitario, de un país unitario. Nosotros somos un solo país, de hecho tenemos, ¿no?, leyes, normas que nos marcan como país. Y creo que efectivamente parte de la crítica que se ha hecho al proceso de centralización tiene que ver cómo hemos sabido no elegir a las autoridades, ¿no? Un elemento que creo que me parece importante, voy a tratar de, más que responder en estricto, las dos preguntas se relacionan, ¿no?, mucho, porque parten del supuesto efectivamente de que hay mucho riesgo, de que hoy la ejecución presupuestal de muchos de los gobiernos regionales y locales y la atomización de la cual se ha hecho referencia
también terminan siendo un tipo de reivindicación frente digamos, necesidades insatisfechas de la ciudadanía, ¿no? Esta, digamos, la descentralización no es que haya provocado la creación de más distritos. La creación de distritos es independientemente, digamos, del proceso. Uno, antes del proceso de centralización, se solicitaba, y es por ley, que uno crea, el Congreso el que crea además los distritos, ¿no? Y hay muchos pedidos efectivamente de eso. Pero creo que allí justamente hay también una necesidad insatisfecha que me parece importante leerla, ¿no? Y es el hecho de que si no llega a mí los servicios públicos, el Estado no satisface, entonces tengo que armar mi nivel de gobierno para poder, digamos, estar representado. Creo que por esa razón, al tener un proceso de descentralización inconclusa, creo que esa sensación puede crecer más. Justamente al contrario, ¿no? Porque el proceso de descentralización lo que hace es reconocer además una ruta, ¿no? Que tiene y le da responsabilidades. Y quiero recuperar acá esto que dije en algún momento que me parece importante a partir de la pregunta que se señaló sobre la ejecución presupuestaria. Soy de las que cree, y esto lo digo también por parte de lo que he visto, en que no estaría mal que un gobierno local o un gobierno regional que no cumple con estos requisitos de competencia, no hablo de libertad, creo que esa definición no es parte de no hay la libertad para hacer cosas, sino que no cumple con aquellas competencias que nuestro marco normativo señala, sí tendría que haber un mecanismo institucional para reconocer que tienes que lograr, digamos, alcanzar esa competencia para poder ejercerla. No es un ejercicio que la tienes. O sea, de hecho, me parece que hemos estado durante todos estos años hablando de que ha fracasado, pero no estamos buscando herramientas que nos permitan definir cuándo un gobierno regional es efectivo, porque al final lo que nos interesa es que los ciudadanos y ciudadanas tengan la oportunidad de ejercer su ciudadanía plena y tener los servicios para el cual los gobiernos regionales y locales están llamados, ¿no? Ese es un primer punto, ¿no? Entonces, no es, digamos, un gobierno local autónomo, sino que hay competencias compartidas que se ejercen, ¿no? El de educación, el gobierno regional, por ejemplo, tiene competencias y las tiene el gobierno nacional también, ¿no? Desde una rectoría, sin duda, pero no es que tampoco, no es que también haya habido la oportunidad de fortalecer capacidades. Y quiero diferenciar eso con estos procesos de cómo elegimos a nuestros gobernantes, ¿no? Creo que allí también que es importante mencionar, tenemos ahí mucho trabajo. No es a nivel regional, también es en el plano nacional y es en el plano local. El tema de la corrupción, el tema de la ineficiencia, no es solo un tema del gobierno regional y local. Creo que es importante mirar dónde está el problema para resolverlo. Y me parece, y por eso es importante mirar los datos efectivamente del MEF. En algunos casos, durante mucho tiempo, el gobierno nacional ha transferido recursos que estaban en la competencia nacional, en el nivel nacional, a los gobiernos regionales para que las puedan hacer efectivas en muy poco tiempo. En algún momento decíamos, en algún balance, nos daban una manzana con veneno, porque no puedes ejecutar un presupuesto en 3 meses. Cuando un presupuesto es transferido del gobierno nacional al regional, digamos, hacia el mes de septiembre, casi ya no puedes ejercerlo, ¿no? Entonces, no tendríamos, y ahí va mi reflexión, no tendríamos que avanzar en el proceso de descentralización de manera homogénea. Hoy en el país ya tenemos indicadores que algunos gobiernos regionales podrían ejercer, digamos, con las competencias que hoy tienen. No, cuando hablo de profundizar, no estoy hablando de dar más competencias. Lo que digo profundizar es que realmente hayan condiciones para que se ejerzan. Hay otro grupo de gobiernos regionales que probablemente van a requerir de condiciones y seguir avanzando. El gran error que tuvimos es que hubo una inyección, ¿no?, en el 2007 a todos por igual. Eso no debió pasar. Porque a todos por igual significaba que todos estaban en las mismas condiciones. Y no estaban todos en las mismas condiciones,
¿no? Estamos pagando hoy eso. Entonces, claro, decimos fracasó, pero hay gobiernos regionales que en determinadas competencias están avanzando en esa ruta. Yo creo firmemente en el poder, en las capacidades regionales y locales. Y creo que muchos que tienen esas capacidades no se atreven porque hay también un temor a ejercer el poder. Y creo que es lo que tenemos que combatir también, ¿no? Necesitamos que los gobiernos regionales y gobiernos locales sean gobernados por quienes realmente también sepan, conozcan el territorio, tengan las capacidades, y creo que las hay. Ese es el gran desafío ahora, ¿no? Y por último, el tema presupuestal, sí me parece que es un elemento importante, pero que también necesitamos mirar si, por ejemplo, los programas que hoy tenemos en el MIS, por ejemplo, está pendiente de descentralizar, el Ministerio de Cultura lo señalaba, ¿no? Para mí son dos ministerios claves que podríamos empezar a iniciar un proceso gradual, como debió ser, ¿no? Y diferenciado por territorios donde sí pueda darse, ¿no? Y tener sin duda esta herramienta que nos permita saber que un gobierno regional está ejerciendo bien, y cuando este no lo ejerza, cuando se pone en riesgo el servicio que brinda al ciudadano, este puede ser retomado estratégicamente por el gobierno nacional. Pero estamos hablando ya de un nivel de reflexión y un nivel de avance del proceso de descentralización que necesitamos dar y que creo que hasta ahora no nos estamos atreviendo. Hemos aprendido solo a mirar, a hacer los balances, pero no hemos dado un siguiente paso que debimos dar, y es la deuda que tenemos como país, ¿no? Sumamente interesante lo que mencionas, Patricia. Hay unas 3 preguntas más, pero antes de leértelas, quería saludar a Ada Zúñiga, que nos está viendo desde el Facebook del partido desde Arequipa. Un saludo para Ada, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y también para Carmen Albania Torres, que también nos ha sintonizado durante la exposición y que en efecto comenta que la descentralización es el gran reto como país que tenemos. Ahora, tenemos también la pregunta de Rosa Díaz, que dice desde Chiclayo: estimada Patricia, ¿las mancomunidades conformadas son un ejercicio cercano a la gestión del territorio, por ejemplo, con enfoque de cuencas? También tenemos a Josué, que nos dice: hola, buenas noches. Con lo avanzado hasta ahora en el proceso de descentralización, ¿se han encontrado factores negativos en este proceso? Dentro de la descentralización y dar autonomía a los gobiernos regionales y locales, ¿no se pierde el control del gobierno central? Y también, finalmente, tenemos la pregunta de Jorge Piero, que nos escribe desde Ayacucho, que dice: ¿sería efectivo cambiar nuestra organización política a un sistema de república federal? Y bueno, acaban de agregar una pregunta más, Ernesto, que dice: hace unos años se hablaba de un ministerio de apoyo a las regiones y algunos alcaldes plantearon un ministerio de descentralización. ¿Es eso necesario? ¿No basta la Secretaría de Descentralización de la PCM? Patricia, por favor. A ver, wow, digo, preguntas, a ver, picantes y además creo que importantes y centrales. Voy a empezar por lo último, ¿ya? Jimena, y te pido que luego me recuerdes porque no tomé nota, estuve embebida en escucharlas, pero trato de seguir el hilo conductor. A ver, voy a empezar por lo último, sobre el no basta y toda esta discusión si necesitamos un ministerio o no. Fíjense, yo creo que no necesitaríamos un ministerio de descentralización, porque creo que lo que necesitamos es un ejercicio real, gobiernos regionales fuertes, gobiernos locales fuertes y un gobierno nacional más rector, que no le tenga miedo a compartir el poder, que no tenga y que asuma la responsabilidad de saber que es estratégico y que es además eficiente y eficaz gobernar el país de manera descentralizada. Yo empecé con un mapa que señalaba que, imagínense ustedes, tomar decisiones en Lima sobre la educación o la salud en Condorcanqui o en Purús o en Puno, creo que si uno mira por sentido común es materialmente imposible, aunque lo quieran. Siempre se los digo a los colegas aquí en los ministerios, ¿no? Es imposible. Es más, nosotros no miramos Lima como está gobernada, ¿no? Porque normalmente, bueno, nuestros ministerios están en Lima metropolitana, están en Lima, en la ciudad de Lima en concreto. Es un territorio invisible para la decisión de las políticas públicas.
Y entonces no estamos mirando el desafío de hacer estratégicos. ¿Cómo pensamos un país estratégico de manera centralizada? Sabiendo que quien sabe mejor cómo cuidar el bosque son nuestros hermanos indígenas. Quien sabe cómo trabajar la tierra, cómo manejar el tema, digamos, en nuestros territorios rurales, ¿no? Nosotros hoy, en esta pandemia, estamos viviendo, gracias en Lima, en la capital, y en muchas capitales, a que nuestros hermanos agricultores han trabajado la tierra, saben trabajarla, tienen ahí todo un tema de política que además, ojo, hay una política nacional que se necesita, pero se necesita también conocimiento del territorio para hacer que nuestras producciones en todo el país, y ahí creo que la ciencia es importante, creo que la ciencia también juega su rol ahí en territorios concretos, puedan darnos mejores luces. O sea, gobernar desde Lima es una ilusión probablemente que hemos construido y que yo creo que en esta pandemia nos demuestra que es imposible. Y lo hemos visto en todo su esplendor. Entonces, ahí voy a ir dando respuesta. El elemento, digamos, de la Secretaría de Descentralización creo que fue bajando el tono, digamos, de inclusive lo que se pensaba. Nosotros hemos tenido un consejo, digamos, de descentralización que al inicio, cuando nace el proceso, fue acompañando para eso, generar este diálogo y este proceso de articulación. En realidad, los procesos cuando se inician requieren de estos empujes. Lamentablemente, este consejo se cerró, y luego hemos tenido una secretaría, tenemos en la PCM una secretaría de centralización que creo que con toda la buena voluntad ha tratado de avanzar, pero tiene límites porque como tiene límites en el sistema, si esto no está vinculado a un tema presupuestal y de ejercicio de políticas, no vamos a tener forma de saber cómo vamos a avanzar en el proceso de descentralización, ¿no? Tenemos programas presupuestales que están centralizados y necesitamos avanzar hacia programas presupuestales descentralizados. Y vuelvo a agregar, graduales, no tiene que ser a todos. No podemos hablar de Arequipa igual que Madre de Dios, ¿verdad? No podemos hablar que Lambayeque tiene que tener la misma estrategia probablemente que Loreto. Entonces, sí necesitamos mirar el territorio de otra manera para avanzar en este proceso. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Y ahí viene esta lógica de cuencas que pone también nuestra amiga desde Lambayeque, Rosa Díaz. Ella dice, sí, en estas experiencias que tenemos de mancomunidades son una aproximación desde el manejo de cuencas. Yo creo que sí. Creo que esa es una ruta importante que estamos siguiendo felizmente. De hecho, hay una ley de mancomunidades que también hace poco, hace 2 años la tenemos, pero que requiere también de un impulso importante, porque allí se conjugan realmente política, digamos, la concreción de políticas desde necesidades compartidas, ¿no? El tema de cuencas, siempre hemos dicho, son nuestros territorios naturales, ¿no? Y así nos fue organizado nuestro país. Entonces sí creo que esos esfuerzos y esas experiencias sí nos están permitiendo avanzar en esta aspiración de tener un país descentralizado desde un enfoque territorial también. Y lo otro que me parece importante, referido también a lo que señalaban los colegas, me parece que desde Arequipa también, el proceso de descentralización tiene a la base no solamente dar poder, no es solo compartir el poder, sino que realmente el ciudadano y ciudadana tenga acceso a los servicios que el Estado, digamos, a sus derechos ciudadanos que el Estado tiene que garantizar. El Estado muchas veces está concebido solo como el gobierno nacional. El Estado es el gobierno regional, el Estado es el gobierno local. Entonces, esa mirada sí nos puede hacer pensar en la importancia, y yo aquí animo a todos ustedes, de que necesitamos vocación para gobernar territorios en el espacio local. Necesitamos vocaciones, porque el tema de eficiencia no se juega arriba, no se juega en centralizar. Ya la experiencia nos ha dicho que en el país centralizar, que lo hemos tenido, hemos vivido procesos centralistas, nuestra historia nos ha demostrado, por eso termina siendo el proceso de centralización un acuerdo también político y una decisión de avanzar, porque el proceso del centralismo no funciona en un país tan diverso como el nuestro,
¿no? No sé si, Jimena, se me están quedando algunas ideas ahí pendientes de algunas preguntas que han planteado. Bueno, José preguntó si es que existían factores negativos o si es que se habían encontrado factores negativos en el proceso de descentralización y si es que este proceso de descentralización le quita control al gobierno central. Y Jorge Piero desde Ayacucho nos había preguntado si es que sería efectivo cambiar nuestra organización política a un sistema de república federal. Esas serían las últimas Ok, preguntas. ok, muy bien. Sí, sí, sí tomé nota, pero estaba, esa es la pregunta. Creo que no, creo que, a ver, el federalismo en realidad se hizo para unir lo que estaba dividido, ¿no? Y no para dividir lo que estaba unido. Entonces nosotros tenemos nosotros en realidad más bien históricamente una unidad. De hecho, en el imperio, o digamos, el imperio incaico, ¿no? En la época incaica, era una sola administración, ¿verdad? De hecho, iba más allá de lo que hoy conocemos como Perú. Era una administración donde estaba Quito, estaba, eso incluía Argentina, en fin, es nuestra historia. Entonces nosotros, en realidad, a contrario al federalismo, nosotros apostamos por mantener esta unidad y más bien descentralizar y otorgar este poder, ¿no? Y creo que entrando a estos factores y estos impactos negativos, creo que los elementos negativos que puedan devenir de un proceso de centralización mal implementado, ¿no? Sí puede darse justamente en el hecho de que hay una mala interpretación de que el gobierno regional o el gobierno local, ¿no? Terminan siendo independientes, ¿no? Y esa independencia puede generar inclusive un tema de no relacionamiento, ¿no? Con otros, pero creo que en realidad tiene más ventaja, digamos, el impacto negativo además puede estar vinculado también a que no tengamos no tengamos una comunidad con vocación de poder preparada para gobernar en los territorios, que es lo que hemos estado viendo hoy, ¿no? Entonces, sí me parece que necesitamos animar en esta ruta, construir poder regional con agendas regionales, con agendas locales que nos permitan a nosotros demostrar que el proceso de descentralización tiene sentido, hay mayor relación de Estado con sociedad civil y con ciudadano cuando este poder es ejercido en el nivel local. Me parece que cuando más se aleja, tenemos más riesgos, ¿no? Creo que existen más riesgos en el centralismo que en el descentralismo. Y por eso es importante revisar la historia del Perú, ¿no? No es un tema solamente político, no es una bandera política. En realidad, los momentos de centralismo, además, han estado muchas veces vinculados también a periodos de dictaduras en el país, ¿no? Y me parece que por ese lado el sentido de asociar democracia con descentralización también termina siendo un desafío, ¿no? Tocqueville lo relaciona siempre, descentralización con democracia. Y creo hoy que a nosotros nos toca, como a ustedes como generación, a mi generación, que ya pinta canas, eh, digamos, no la forma más fácil de ver cómo el centralismo puede ayudarnos a decidir mejor las cosas, a concentrar mejor el poder para decidir sobre otros, porque eso es inviable. Nosotros no vamos a poder decidir sobre escenarios, y aunque quisiéramos, y aunque algunas políticas generales puedan decir que se hagan, en la práctica no ocurren. No ocurren porque no dialogan con ese territorio que tiene una historia cultural, ¿no? Entonces, nos toca descentralizar justamente para reconocernos como ciudadanos con capacidad inclusive de articularnos, ¿no? Yo me reafirmo en esta lógica de un país unitario donde haya un Estado rector fuerte, un gobierno regional estratégicamente que articule y un gobierno local que nos permita también eso, darle ese sentido de bienestar a los ciudadanos, que es el espacio en realidad donde uno puede sentir que el Estado está presente.
fíjense, cuando ha habido cambio de gobiernos, cuando uno está en las zonas más alejadas rurales y probablemente no hay impacto de las decisiones y discusiones que estamos dando aquí, digamos, en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le toca al ciudadano en el espacio local es si tiene una ciclovía, si tiene servicio de agua, desagüe, es lo que toca. Y eso en realidad está en términos de competencias también en el plano local, que no está siendo efectivo. Yo creo que la gobernanza, alguien hacía una pregunta también, ahora la quiero recuperar, la gobernanza en realidad puede incrementar costos de transacción, ciertamente, ¿no? La gobernanza descentralizada, ¿no? En que puede haber mayores costos en el relacionamiento, pero otorga mayor legitimidad y valor público. Creo que esa es nuestra mirada, o sea, el valor público del ciudadano que le llega y que realmente siente que es un Estado que está respondiendo. Me parece que necesitamos nosotros ahora más ciudadanos y ciudadanas empoderadas para exigir poder para tomar decisiones, que el marco normativo lo establece, pero que nuestra cultura, digamos, centralista, porque hemos vivido una cultura centralista, se impone muchas veces, ¿no? Ese es el gran desafío, creo yo, ahora. Muchas gracias, Patricia, por tu intervención, por tus respuestas. La verdad es que ha sido sumamente grato y enriquecedor escucharte. A veces se habla mucho de descentralización sin saber específicamente qué es y quién mejor que tú para que nos puedas comentar sobre todo este tema que abunda en el país. Me parece que ya no quedan más preguntas y solamente me queda agradecerte nuevamente y agradecer también a la gente que nos ha estado escuchando, a toda la audiencia, y rescatar esto último que mencionas, ¿no? Que hay que ser ciudadanos y ciudadanas empoderados y empoderadas y tomar esa voluntad de cambio, esa voluntad de querer accionar y esa voluntad de empezar a tener un rol político activo. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricia, por haber aceptado la invitación. A ustedes, gracias, de verdad, un privilegio dialogar con ustedes. Hasta luego, muchas gracias con todos. Ya nos estaremos viendo. Muchas